Bienvenidos a todos los participantes del tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, la Academia frente a los retos de la humanidad, innovación, investigación y transferencias ante el horizonte 2030. Mi nombre es María Lorena Mejía Rivera. Actualmente estoy haciendo una maestría en la Flaxo Ecuador en Relaciones Internacionales, Convención en Seguridad y Conflicto. Y hoy les traigo una ponencia denominada Juan Manuel Santos, un discurso político orientado hacia el logro de la paz. La metodología principalmente se basó como en un estudio de caso en donde se revisa el análisis del discurso del expresidente Juan Manuel Santos de Colombia, encaminado hacia el logro de la paz en el país. Para ello se recurrieron a diversas fuentes, declaraciones políticas a través de diferentes medios, donde se analizó la intencionalidad de este líder político para el logro de la paz y también digamos que esa información se triangula con los archivos institucionales eh, que se que se expidieron en este periodo, ¿no? La pregunta fundamental que guía esta ponencia es cómo se transformó esa política exterior de Colombia bajo la presidencia del gobierno Santos en el periodo 2010-2018. Pero antes de continuar, es preciso eh, puntualizar que el discurso es un factor importante en el desarrollo de una política exterior, ya que desde aquí se rescata el poder del lenguaje para movilizar determinadas ideas. Sin embargo, este no desconoce que el desarrollo de una política también va a depender de las representaciones que la sociedad se forme frente a determinado tema. Por otra parte, a nivel internacional, los postestructuralistas plantean que un análisis de la política exterior puede plantearse a través de los discursos, las prácticas e intervenciones de los actores estratégicos. Entonces, la política exterior es una práctica discursiva que puede verse a través de los distintos liderazgos políticos, ¿no? El enfoque del análisis del discurso sostiene que la política exterior se mueve también por unos intereses, ¿no? De los actores que están encaminando determinadas ideas y políticas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el análisis del discurso? Es que son las intenciones de los actores las que construyen estos discursos, las que a su vez tienden a determinar o influenciar determinadas identidades, sin desconocer que estas identidades se construyen como una condición previa al momento de decidir o implementar una política exterior de un Estado o una política interior. En esta medida, estas pueden ser eh, avaladas o rechazadas. Em, el objetivo de revisar el análisis del discurso se centra sobre todo en identificar y analizar esas principales estructuras discursivas en los líderes políticos, sobre todo a partir de sus matices y sus representaciones sobre los temas específicos que impulsan. Pero esto también nos permite identificar cómo la cultura popular apoya o sacaba estas representaciones oficiales impulsadas desde los líderes políticos y también nos permite observar aquellos actores que pueden quedar excluidos de la formulación de esta política, así también como sus contradictores, ¿no? Bueno, ahora bien, si retomamos a Juan Manuel Santos con su discurso político orientado hacia el logro de la paz. Se plantea que analizar la evolución de la política exterior colombiana bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos a través del discurso político. eh, en este periodo del gobierno Santos, la política da un viraje en el restablecimiento con las relaciones de Venezuela, ya que en el anterior gobierno había una ruptura y un distanciamiento con este país vecino. Entonces, en esta medida, Santos dirigió sus esfuerzos para involucrar también actores internacionales en donde trataba de mostrar las bondades de establecer un proceso de paz con la entonces guerrilla FARC-EP. A nivel interno también promovió un discurso orientado hacia la legitimación de los diálogos con la guerrilla, pese a las contradicciones que esto pudiera generar en la sociedad colombiana. De esta manera, Santos inició su discurso con una frase emblemática haciendo alusión a tener la llave de la paz.
en la cual empezaba a proclamar esa salida negociada al conflicto. Desde su discurso y a nivel institucional también reconoció a través de la ley de víctimas y restitución de tierras los daños que el conflicto armado colombiano había dejado, bueno, ha dejado durante las últimas décadas. A nivel internacional también reconoció, bueno, se enfocó en el mejoramiento de las relaciones con Venezuela y buscó el apoyo de los organismos internacionales. De esa manera, la proyección de Juan Manuel Santos estuvo a nivel internacional, estuvo enmarcada en un político, en un discurso político pragmático y conciliador, en donde se enfocaba en posicionar primeramente, bueno, nuevamente a Colombia en un escenario regional e internacional, eh, en donde se pudiera reformular esta visión de país problema para que de esta manera transitara hacia la paz. Eh, También en su discurso Santos reconoció a las FARC como una organización de carácter político y explícito en el en el desarrollo de su política exterior, que se centraría en los temas de la agenda internacional como la paz, la seguridad y la, y la cooperación. Estos intereses los reflejó de dos maneras, ¿no? Primeramente en sus discursos políticos, alocuciones presidenciales y los encuentros regionales que tuvo, y también en el reconocimiento interno que este, pues, le dio en el conflicto armado y la entrada en vigor, pues, de la ley de víctimas. Con el apoyo internacional, el gobierno de Santos brindaba y dotaba de legitimidad el acuerdo, bueno, y el proceso de paz, ya que a nivel doméstico este era percibido como inviable y se reproducían discursos ante la sociedad colombiana en torno a al rechazo de las negociaciones y las impunidades que se podría dejar en el marco de la violencia que había suscitado este conflicto. Digamos que aquí las relaciones con Venezuela jugaron un rol importante, ya que Hugo Chávez se representaba como un mediador fundamental en el proceso de paz impulsado por Colombia, pues este generaba confianza con la entonces guerrilla FARC-EP. De esta manera, Santos procuró la restauración de las relaciones con el país vecino para dotar de confianza los diálogos en esta fase preliminar, ¿no? Entonces, de esta manera, Santos reconoció a Venezuela como un país estratégico para la consecución de los acuerdos con las FARC-EP que le ayudarán, en efecto, a generar confianza con este grupo. Eh, bueno, es importante descartar el discurso de Santos en Caracas y en la Cumbre de las Américas. El discurso de Santos en Caracas, con la reunión del presidente Santos y Chávez, se explicita a través de sus palabras la voluntad de fortalecer las relaciones entre las dos naciones, en donde se evidencia el compromiso de Colombia, del gobierno colombiano, para realizar un trabajo conjunto en torno a los temas relevantes de seguridad, narcotráfico, y también en torno al comercio y la agricultura. El discurso que declara Santos eh, se manifiesta la voluntad de unos esfuerzos para combatir las problemáticas de Colombia en la cuestión del conflicto armado, así como también transformar las relaciones entre ambos países de una manera más cordial y productiva. Mientras tanto, en la Cumbre de las Américas en el año 2012, Santos se pronuncia sobre las negociaciones de paz con las FARC, donde afirmó que estaba convencido de que con estas políticas se estaban construyendo verdaderas condiciones para una paz duradera, em, y independientemente de la voluntad de los violentos, eh, con firmeza en una agenda progresista, se iba a llegar a la paz. Está último referido a los contradictores del proceso, ¿no? De esta manera recalcaba la salida negociada al conflicto armado colombiano
como algo que convenía también a otros países en vista también de esta fallida lucha contra las drogas, ¿no? A través de estos discursos, Santos posiciona las negociaciones de paz con la guerrilla colombiana en la agenda internacional y empieza ya de alguna manera a agenciar este respaldo para la implementación de los futuros acuerdos. Así, el discurso político de Santos, en primer lugar, respondió al interés interno a lograr la salida negociada al conflicto armado, lo que y recurrió a estructurar su política exterior en torno a esta, y de paso también restaurar las relaciones con Venezuela, para, de alguna manera, potenciar, ¿no? Estas bondades que podría traer el acuerdo de paz y el respaldo muy importante que se le podía generar con los otros actores, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional. Así, al proyectar las negociaciones de paz en su política exterior, también respondió a incentivos a nivel doméstico que impulsaron a Santos a recurrir al discurso de cooperación internacional, pues el acuerdo gozaba de baja legitimidad al interior del país, en donde se promovían también por los contradictores políticos discursos que tendían a legitimar y a cuestionar los posibles acuerdos e incluso lo acordado. Así, Santos, al proyectar su política exterior en torno a la internacionalización del proceso, buscaba movilizar recursos, por un lado materiales, pero también de carácter simbólico, que recurrían a la confianza entre las partes de las, entre las partes negociadoras, ¿no? Entre las guerrillas y la FARC, tal como se ve cuando Santos recurre a Venezuela para generar confianza con el grupo armado. Las principales conclusiones que se pueden destacar de aquí es que proyectar el proceso de paz como una política internacional ayuda a respaldar el proceso de paz con las FARC-EP, ya que los contradictores internos del proceso emitían discursos que legitimaban las relaciones adelantadas por el gobierno Santos en Cuba. Eh, digamos que Santos logró un discurso articulador y consiguió esta cooperación internacional, lo que ayudó a blindar el proceso y dotarlo de legitimidad, digamos que a este nivel externo. También le sirvió para restaurar las relaciones con su país vecino Venezuela. eh, y a partir de esto las relaciones con este país tuvieron una mejoría. En tanto, Santos, a través de sus distintos discursos políticos, reconoció la importancia de este país en la zona fronteriza para transitar en las negociaciones de paz.